grabar la pantalla. ¿Ya? Vamos a admitir a los compañeros. Y en relación, ahí sí, y en relación a al PPT, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. El objetivo de hoy, el objetivo de aprendizaje, en este caso el aprendizaje esperado que se quiere con ustedes en este PPT, es que ustedes puedan describir las reacciones de óxido-reducción basándose principalmente en lo que es el intercambio de electrones, ¿ya? Ya que las reacciones de tipo redox van a estar relacionadas con este intercambio de electrones. Ahora bien, existen muchos fenómenos, ¿cierto?, alrededor nuestro que está relacionado con estos procesos redox. Por ejemplo, la oxidación de los metales, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, dejan un clavo, ¿cierto?, de hierro a la intemperie. ¿Qué es lo que va a pasar con ese clavo si uno lo expone a la humedad, por ejemplo, ¿cierto?, al aire? ¿Qué es lo que pasa con el clavo, chiquillo? Se oxida. Se oxida, por cierto. Uno dice, tiro, se oxida. ¿Ya? Tenemos un proceso de oxidación acá de los nutrientes, ¿ya? En este caso, en este organelo celular. Jorgito Morales, a usted que le encanta la biología, ¿cómo se llama este organelo y qué proceso está ocurriendo aquí? Jorge. A ver, ¿el organelo se refiere a lo de adentro? Eso es una mitocondria, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué proceso está ocurriendo acá? ¿Qué proceso ocurre en la mitocondria? No, no estoy seguro. La famosa respiración celular. Fíjate que entra oxígeno y va a salir, en este caso, la energía, el CO2. Aquí hay un proceso de oxidación, ¿ya? En este caso de los nutrientes, la oxida, así en este caso con producto de hidrógeno y otro subproducto que es el agua, ¿ya? La reducción del dióxido de carbono en el sol. El proceso que realizan las plantas se llama ocurre una reducción del dióxido de carbono para poder transformarlo en oxígeno, ¿ya? Y también como a partir de materia orgánica, a partir, por ejemplo, de petróleo, yo puedo realizar un proceso de combustión y obtener energía a partir de ello, ¿ya? Ahora, la disciplina que estudia todos estos alcances de las reacciones de tipo óxido-reducción, o también llamadas reacciones redox, se llama electroquímica. Y esta electroquímica está asociada también a la generación, por ejemplo, de baterías eléctricas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? Y acá también eléctrico, ¿ya? Nosotros hemos visto hasta el momento las reacciones ácidas y bases, ¿cierto? En donde en estas reacciones ácido-base, como dice ahí, se producen debido a lo que son transferencias proteicas, ¿ya? O transferencias de protones en este caso. De una sustancia ácida a una sustancia básica, ¿ya? Ahora bien, en las reacciones de tipo óxido-reducción, lo que hay una transferencia va a ser de electrones, en donde una especie se va a transferir los electrones a otra. Y de esa manera yo voy a tener diferentes agentes en esta ecuación o en esta reacción química, o en esta reacción electroquímica, mejor dicho, ya que es de transferencia de electrones. Ahora, conceptos de oxidación y conceptos de reducción. Una oxidación, o vamos a decir que un átomo se oxida, ¿ya? Cuando va a aumentar su estado de oxidación. En este caso específico, cuando cede o cuando pierde electrones. Si un átomo que está acá, neutro, como el átomo de zinc, pierde electrones, se va a transformar en un zinc más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que sea más 2, que él va a tener más cargas positivas que negativas. Por eso es que tiene esa carga, ¿cierto? En este caso, él perdió 2 electrones. Y aquí está la ecuación ajustada. Cuando un átomo se oxida, se dice que se transforma en un agente reductor. ¿Por qué? Porque él hace que la otra especie, ¿cierto?, se reduzca. Al oxidarse, hace que la especie que está al lado de él se reduzca. Y de ahí lo vamos a ver en una pequeña ecuación, ¿ya? Profe, acá no pasan a llamarse cation o anión. No, acá de momento no vamos a hablar de cationes y de aniones, ¿ya? De momento no. Porque tal vez si yo tengo un catión o un anión, ese catión o ese anión también se puede oxidar o reducir, ¿ya?
Acá simplemente tenemos que enfocarnos en la especie, ya que yo encuentro los reactantes que va a sufrir el proceso. Y al sufrir este proceso de oxidación, en este caso, esa especie va a perder electrones. En este caso el zinc pierde 2 electrones, ¿ya? Fíjense lo que pasa con la reducción. En una reducción puede ocurrirle también a un átomo independiente neutro, ¿cierto? O también a un ion, ¿ya? Recuerden que el ion es aquel que tenga carga positiva o carga negativa. Y ahí está lo que dice la Monse. O es un catión o es un anión. Este también se puede reducir, así como también se puede oxidar. ¿Cuál es la gracia acá? Que va a disminuir su estado de oxidación, ¿ya? O, dicho de otra manera, va a ganar o va a captar electrones. Fíjense acá lo que pasa con el átomo de cobre más 2. Y como decía la compañera, esto ya es un catión. Nosotros lo conocemos como catión porque tiene carga positiva, ¿cierto? En este caso, este catión con carga positiva, cobre más 2, va a ganar 2 electrones. Los electrones tienen carga negativa, ¿cierto? Y el catión, como ustedes saben, tiene carga positiva. En este caso, al ganar estas 2 cargas negativas, me transformo solamente en un átomo neutro, ¿ya? El átomo se redujo. Esa es la gracia de la reducción. El átomo va a ganar electrones. Y por lo tanto, este reactante de cobre más 2 se va a transformar en un agente oxidante, ¿ya? Es la especie que se reduce, pero que va a hacer que la otra especie que está al lado de él se oxide, ¿ya? Y lo vamos a ver esto en, bueno, aquí una observación, en los procesos de óxido-reducción, la transferencia de electrones ocurre siempre desde el agente reductor a un agente oxidante, ¿ya? Fíjense acá, chicos. La idea es que nosotros, por ejemplo, se ve aquí lo que yo tengo escrito, ¿cierto? Tengo el zinc, esta reacción que es de óxido-reducción, donde tengo zinc y tengo cobre más 2. ¿Qué pasó? Que el zinc va a experimentar una oxidación, ya que va de un estado de oxidación 0, ya les voy a explicar lo que es el estado de oxidación, ¿ya? Va de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 2, ¿ya? Si él pasa del 0 al más 2, quiere decir que perdió electrones, ¿ya? ¿Cuántos electrones perdió? Los de la carga, 2 electrones, ¿ya? Por lo tanto, se oxidó. Ahora bien, en esta misma reacción tengo el cobre, que va de cobre más 2 a cobre 0. O sea, él ganó 2 electrones. ¿Cuáles 2 electrones? Los 2 electrones que perdió el zinc. Entonces, acá el cobre más 2, en este caso el catión cobre, lo que ocurre con él es una reducción. Esta es una reacción de tipo redox, en donde ocurre una transferencia de electrones tanto del átomo que se oxida al átomo que se reduce, ¿ya? Y esa cantidad de electrones siempre debe estar igualada en la reacción, porque más adelante nosotros vamos a aprender a cómo balancear estas reacciones de tipo redox. Nosotros ya sabemos balancear por el método del tanteo, ¿cierto? Por el método algebraico. Yo a principio de año les dije a ustedes de que también tenemos otro método para balancear y el método de óxido-reducción, ¿ya? También llamado balanceo por el método del ion electrón, ¿ya? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, yo hablé de estado de oxidación, ¿cierto? Cuando yo hablé de estado de oxidación o de valencia, también se puede decir como la valencia, corresponde a la carga eléctrica que tendría un átomo si es que este átomo cediera o captara todos los electrones que él necesita, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo asignar diferentes estados de oxidación dependiendo del átomo en el cual yo esté o me encuentre, ¿cierto? Para eso hay unas pequeñas reglas que vamos a ver a continuación. Hasta acá, chiquillo, ¿alguna duda con cuándo un átomo se oxida? ¿Cuándo un átomo se reduce? Recapitulemos. Un átomo se oxida cuando pierde o cede electrones, ¿ya? Y un átomo se reduce cuando él gana
estos electrones, ¿ya? Gana o acepta electrones. Oxidación, pierde electrones. Reducción, gana electrones, ¿ya? Eso no se nos puede olvidar. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo asignar diferentes tipos de ¿cómo se llama esto? De estados de oxidación. Y para eso nos vamos a las reglas de estos estados de oxidación, ¿ya? Tenemos acá entonces. Ay, parece que no sé. Ahí sí. Bueno, acá tenemos esquematizando los conceptos, ¿cierto? Yo a partir de la reacción que les puse en la pizarra la puedo dividir en dos, ¿cierto? En una semireacción de oxidación y en otra de reducción. De ahí vamos a ¿cómo se llama esto? A entrar en detalle cuando veamos específicamente cómo balancear esta ecuación. ¿Ya? Pero acá está lo que nos interesa a nosotros. Estado o número de oxidación. El número de oxidación o el estado de oxidación, ¿cierto? Se define como la carga asignada a cada átomo que forma, ¿cierto? Un compuesto. Indica la cantidad de electrones que podría ganar, perder o compartir en la formación de dicho compuesto. Para esto existen diferentes reglas para poder asignar el estado de oxidación. Primera regla. El estado de oxidación de cualquier átomo libre, o sea, que no esté combinado de moléculas diatómicas, ¿ya? Que son estas que están acá, por ejemplo, el H2, el O2, el Cl2, el Br2, el N2, etc., es siempre cero, ¿ya? Los elementos sin combinar y en moléculas biatómicas, ¿ya? El estado de oxidación es siempre cero. Y si ustedes se fijan, a ver, para esto. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Acá en la pizarra, ¿ya? Teníamos el zinc que no tenía nada, ningún numerito, y yo automáticamente le asigné el estado de oxidación cero. Horrible, me quedó cero. Ahí, cero. ¿Ya? Eso es porque él no está combinado, ¿cierto? Y es simplemente un átomo cualquiera. Lo mismo ocurre con el cobre acá, que también está sin combinar, ¿ya? Estado de oxidación, cero. Todos los elementos sin combinar y elementos biatómicos tienen estado de oxidación cero, ¿ya? Eso es lo primero. Después a eso estuvimos viendo, a ver si me puedo compartir, ahí sí. Después estuvimos viendo que ya tenemos una segunda regla en torno específicamente a dos átomos muy especiales, con los cuales hay que tener mucho cuidado. Uno de ellos es el hidrógeno, ¿ya? El estado de oxidación del hidrógeno siempre es más 1. Ojo, anotamos el signo para no confundirnos. Más 1. Excepto en los hidruros. ¿Cuál es la fórmula del hidruro? La que ustedes ven acá. Metal, hidrógeno, valencia. ¿De quién? Del metal en este caso. En este caso, en los hidruros, la valencia del hidrógeno es menos 1. ¿Ya? Hidruro metálico en este caso. Tenemos un ejemplo en donde el hidrógeno va a valer más 1, por ejemplo, en los ácidos. ¿Cierto? En los ácidos, en este caso el ácido sulfúrico, la valencia del hidrógeno es más 1. Mientras que en este hidruro de sodio, por ejemplo, la valencia del hidrógeno va a ser menos 1. ¿Ya? El hidrógeno siempre vale más 1 en todos sus compuestos, excepto en los hidruros. ¿Ya? Vamos con la otra regla. En el caso del oxígeno, que también tenemos que tener mucho cuidado con él, el oxígeno en la mayoría de sus compuestos tiene estado de oxidación menos 2, ¿ya? En casi todos, pero excepto en los peróxidos, ¿ya? Los peróxidos donde es menos 1. Cuando yo hablo de peróxidos, chicos, es cuando estoy hablando de una molécula que tiene un oxígeno de más. Por ejemplo, en el peróxido de sodio, ¿ya? El peróxido de hidrógeno
que ustedes conocen como el agua oxigenada. ¿Ya? Ahí el oxígeno vale -1. Y en la mayoría de sus compuestos, el oxígeno va a valer -2. Aquí debería ser menos, ¿ya? No más. Se pasó eso. Eso, pequeña fe de ratas. Profe, Dígame. ese es como el número chiquitito que va arriba, ¿cierto? O tienen que ser sí o sí -2, no puede ser cualquiera. -2. El oxígeno sí o sí -2. ¿Ya? Ah, ya. Y el hidrógeno sí o sí +1. Salvo las excepciones que dijimos. Fijarse bien si es que estamos hablando de un hidruro o fijarse bien si es que estamos hablando de un peróxido, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, más adelante vamos a desarrollar la guía, ¿cierto? Que yo les dejé en el Classroom, para que analicemos también cuando estamos enfrentados a un hidruro, cuando estamos enfrentados a un peróxido, o cuál es el estado de oxidación de los elementos que yo no conozco. Porque estas reglas me sirven a mí para yo poder determinar el estado de oxidación de los otros elementos, ya que estoy fijando números para el hidrógeno y para el oxígeno. Lo mismo ocurre en el caso de los iones simples. ¿Quiénes son los iones simples? Los cationes con carga positiva, ¿cierto? Los aniones con carga negativa, ya que el estado de oxidación de esos iones es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el estado de oxidación del cobre +2 es +2. El estado de oxidación del sodio +1 y en general de todos los elementos de la tabla periódica del grupo 1 es +1. Lo mismo ocurre con los elementos del grupo 2 o los metales del grupo 2, que es +2. Ahora bien, en el caso de los aniones, el cloro, como está en el grupo 7 de la tabla periódica, si todo en el 17, mejor dicho, ya, a él le falta solamente un electrón para ser estable y parecerse a su gas noble más cercano, que el argón. O sea, él va a recibir solo un electrón. Por eso es que su estado de oxidación es -1, ¿ya? Porque él, al recibir un electrón, va a ser un átomo estable, ¿ya? La gracia de estos chiquillos es que los átomos en la naturaleza siempre buscan la estabilidad. Y tenemos que también nosotros entenderlo de esa manera. En este caso, el azufre, ¿ya? Como está en el grupo 16, ¿cierto? O en el 6 de la tabla periódica, en el 6A le faltan solo 2 electrones para ser estable y parecerse también a su gas noble más cercano, que el argón. Miento, el criptón, si es que no me equivoco. Y como le faltan solo 2 electrones, su estado de oxidación también es -2. Y si se fijan, igual a la carga. Siempre igual a la carga. ¿Ya? Vamos con la siguiente regla. En el caso de los iones poliatómicos, o sea que tengan más de un átomo, la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Fíjense acá. Tengo un átomo de azufre y tengo 4 átomos de oxígeno. Yo sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2, pero no me sé el estado de oxidación del azufre. Y ahora bien, tengo que entender que todo esto debe ser igual a -2. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Una ecuación de primer grado. Y aquí es donde la gran mayoría de los chiquillos se asustan con esto, porque ven, pero profe, esto es matemática, estamos en química, pero como ustedes saben, la matemática está al servicio de las ciencias, ¿ya? Y en este caso, dice Pablo que lo acepte. Creo que lo acepté. Creo. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Tenía yo SO4 -2. Esa era la molécula, ¿ya? Y yo ya sé, por la definición, ¿cierto? Y por las diferentes reglas, que el oxígeno vale -2. Su estado de oxidación, el del oxígeno. Pero el del azufre, yo no lo sé. Al azufre le voy a colocar X, ¿ya? Ahora, lo que yo hago acá abajo de esto es multiplicar, hacer una multiplicación y una ecuación simple. X, ¿cierto? -2 por 4 es -8. Todo eso debe ser igual a la carga del ion, que en este caso es -2. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Despejo la X. X va a ser igual a -2. El que estaba restando pasa al otro lado, sumando, ¿ya? Sumando. Por lo tanto, -2 más 8. X es igual ahora a +6.
Y ese más 6 corresponde exactamente a la valencia del azufre. Eso es lo que ustedes deben hacer, por ejemplo, en la guía que yo les planteé y que se la subí a Classroom. Buscar la valencia o el estado de oxidación, mejor dicho, de las moléculas o de los átomos que yo les puse ahí en negrita. ¿Ya? ¿Cómo? Una consulta. Arturo Cristian, ¿cómo? Sabiéndonos nosotros las reglas del estado de oxidación. Ahora sí, hijo. La valencia que se indica en la misma se refiere a la cantidad de electrones de valencia que tiene el átomo de azufre en este caso. Claro, acá nos va a coincidir, pues si te das cuenta, el átomo de azufre, él tiene 6 electrones de valencia, ¿cierto? Pero acá la valencia que ocupa en este compuesto, porque esta valencia puede variar de compuesto en compuesto. Si ustedes analizan las tablas de valencia más adelante, que las pueden encontrar, por ejemplo, en una tabla periódica, hay elementos que tienen más de una valencia. El azufre es el caso de ellos. Entonces depende de con quién se junte el azufre o los demás elementos para yo poder determinar esa valencia. ¿Cómo lo hago? Sabiéndonos las reglas. ¿Ya? Eso con relación a los iones poliatómicos. Por ejemplo, en el caso del PO4 3, ¿ya? En el caso del ion fosfato. De nuevo, y aquí la idea es buscar la valencia del fósforo, ya que del oxígeno yo me la sé. La valencia del oxígeno, en este caso, no es un peróxido, ¿ya? Va a ser -2. La valencia del fósforo es mi incógnito, ¿cierto? X. -2 por 4. De nuevo, -8. Y esto debe ser igual a la valencia total de la molécula. En este caso, la valencia total de la molécula es -3. Ecuación de primer grado. Despejo la X. El que está restando pasa al otro lado sumando. O sea, -3 más 8, X igual a +5. Y esa es la valencia del fósforo para esta molécula. Si se dan cuenta, es solamente hacer ecuaciones de primer grado y no es mucho que darle ahí. Ahora, ¿cuándo tal vez se pueden empezar a complicar? Cuando no sepan distinguir bien entre, por ejemplo, un hidruro y un átomo de hidrógeno que puede estar por ahí, entre un peróxido y cuando no sea peróxido. Por eso es que vamos a continuar con la, ¿cómo se llama? Con la presentación, ¿ya? Porque me van a quedar ya poquita, 10 minutitos, ¿ya? Entonces, eso en el caso de los iones poliatómicos, pero resulta de que no todas las moléculas van a ser iones poliatómicos, ¿ya? En el caso de moléculas neutras, los estados de oxidación de todos los átomos deben sumar 0. Y acá tenemos el caso del ácido sulfúrico, que lo vamos a hacer a continuación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del ácido nítrico, ¿cierto? Gracias por su atención. Vamos a ir ahora con el primero. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Y vamos a dejar de compartir la pantalla. Ahí sí. Me ha ido negro. Ya, ahí sí. Ah, miren, me compré borrador. La semana pasada no tenía. ¿Ya? Entonces, en el caso del ácido sulfúrico, H2SO4. Nosotros debemos determinar acá la valencia del azufre, ¿ya? ¿Cómo sé yo que debo determinar la valencia del azufre? Porque en esta molécula hay átomos de hidrógeno, átomos de azufre y átomos de oxígeno. De acuerdo a las reglas que nosotros vimos, ¿cierto? Yo ya sé que el hidrógeno en todos sus compuestos, excepto en los hidruros, este no es el caso, vale +1. Entonces le coloco un +1 arribita y entre paréntesis. El oxígeno, en todos sus compuestos, excepto en los peróxidos, este no es un peróxido, vale -2. Arribita del oxígeno le coloco un -2. ¿Cuánto vale el azufre? Veto a saber. X. Ahora, hago yo esta ecuación de primer grado. Ojo, que siempre debemos multiplicar el estado de oxidación que yo asigno por la cantidad de átomos que yo tengo de ese elemento. ¿Ya? En este caso,
voy a multiplicar más 1 por 2, ¿cierto? Me da 2. Más X por 1, X, ¿cierto? Y menos 2 por 4, menos 8. ¿Eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 0, porque acá en la molécula principal no hay ninguna carga, no hay ninguna valencia. ¿Ya? Entonces todo esto yo lo igualo a 0. Y ahora simplemente despejo la X. X va a ser igual a, de nuevo, lo que está sumando pasa restando y viceversa. Menos 8, al otro lado va a ser 8, más 2, al otro lado va a ser menos 2. En este caso particular, nuevamente, la valencia del azufre me da más 6. Y de esa manera yo saco los estados de oxidación. ¿Por qué es importante sacar el estado de oxidación, chicos? Porque a partir de él yo puedo hacer lo que hice acá arriba. Saber quién se oxida o saber quién se reduce en una reacción redox. ¿Ya? Profe, Dígame, Monse. sí, pero ella ahí le dio menos, o sea, le dio más 6. Entonces eso se sabe que al tener ese signo sería una oxidación, No lo sabemos, ¿o no? porque no sabemos qué compuesto vamos a obtener en los productos. ¿Ya? Por eso cuando uno hace estos procesos de reacciones redox, lo que debe tener es la reacción completa. Acá estamos analizando cómo obtener estado de oxidación primero para las especies que participan en la reacción. Eso sería como sacar recién los reactantes. Claro, o los productos de todos los elementos que participan en la reacción, lo estamos haciendo de esa manera. Porque una vez que tengamos y que los saquemos de todos, vamos a tener el panorama completo y vamos a ver, por ejemplo, que el azufre va a pasar de un más 6 que está en los reactantes a un más 4 tal vez los productos. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que va a ocurrir, por ejemplo, imagínate, yo tengo esta reacción y después esto se transforma en un SO3 menos 2, por decir algo. Saquemos el estado de oxidación del que yo acabo de colocar, sabiendo nuevamente de que en el oxígeno es menos 2, ¿cierto? Y el azufre, X. Por lo tanto, va a ser X menos 6 igual a menos 2. O sea, X va a ser igual a menos 2 más 6, X va a ser igual a más 4. Y si tú te fijas, el azufre pasa de los reactantes que estaba a más 6, pasa a más 4. ¿Él ganó o perdió electrones? Y ahí es donde Perdió. yo te hago la pregunta. ¿Ganó Ganó o perdió? Ganó Perdió. electrones. Al ganar electrones, quiero que se fijen en algo. Si yo gano electrones, miremos la ecuación de acá arriba. S más 2, al ganar electrones, al ganar 2 electrones, queda en 0, ¿cierto? En cambio, si yo estoy en 0 y pierdo electrones, voy a quedar en más 2. Ahí quiero que ustedes se fijen. En la oxidación yo voy a aumentar mi carga positiva. Y en la reducción yo voy a disminuir mi carga positiva. ¿Ya? Entonces acá, ¿yo aumento o disminuyo mi carga positiva? Voy de un más 6 a un más 4. Disminuyó. La disminuyo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿el azufre se oxida o se reduce? Se oxida. Se reduce. No, se reduce. Sí, ¿Eh? se reduce. Se reduce, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia de cómo yo poder interpretar estos números. Si se dan cuenta, a partir de una ecuación de primer grado, una ecuación ordinaria en matemáticas, ya de primer grado, yo puedo hacer estos tipos de ejercicios. ¿Se entiende ahora? Y para eso, chicos, Sí. vamos, mira, me quedan 4 minutitos. La idea es que yo ahora les voy a presentar simplemente la guía, ¿ya? Y ustedes, durante la semana, ¿cierto?, puedan ir trabajando en esta guía, ir dándose cuenta, por ejemplo, de que hay diferentes átomos marcados y yo debo sacar el estado de oxidación de esos átomos marcados, ¿ya? Y voy a hacer solamente el primero para que se vea bien, porque en el primero, en este caso, hay un 2 abajito y eso me interesa que lo veamos. En el caso de la A, que es HCr2 O7 menos 1. ¿Ya? Ahí.
En estos 4 minutitos pretendo hacer esto. 3 minutos que me quedan. Ya, aquí vamos a sacar el estado de oxidación del átomo marcado, que en este caso es el cromo. El hidrógeno vale más 1, ya lo sabemos. El oxígeno vale menos 2, Menos 2. ya lo sabemos. El cromo, no tengo idea, vale X, ¿cierto? Me voy a la ecuación de primer grado. Tengo solamente un hidrógeno, más 1, ¿ya? O 1, ustedes ven cómo lo colocan ahí. Más, tengo 2 cromos, 2 por X, 2X. 2X, 2X. ¿cierto? Menos, ¿por qué menos? Porque menos 2, ¿cierto? En el oxígeno, menos 2 por Menos 7, 14. Menos 14. menos 14. 14. Y todo eso va a ser igual a la carga, que en este caso es Menos 1. menos 1. ¿Ya? Despejo la X. Va a ser 12X igual a menos 1, ¿cierto? Este que está sumando va a ser otro restando, menos 1 más 14. O sea, 2X igual a 12, ¿cierto? Por lo tanto, X va a ser igual a 12 partido en 2, Bien. X Es igual a es igual a 6. 6. Y de esa manera se calculan los estados de oxidación, chiquillos. ¿Ya? Profe, en ese caso el cromo estaba en negrito, entonces nosotros tenemos que sacar de los que están en negrito. Exactamente. Sí. De aquellos elementos que están en negrita. Ese es el átomo marcado en Profe, este caso. Yo la profe, ¿y pizarra hacía esto, pero lo colocaba de otro color. Por ejemplo, si nosotros no hubiese tocado esta misma clase en la pizarra, yo colocaba cromo 2 en otro color. Y ahí es el átomo marcado. Profe, Profe, Bueno, ¿y pero cómo? ¿cómo vamos a ver que, por ejemplo, porque hay elementos que van cambiando su estado de oxidación dependiendo de cómo estén ahí en esa hojita? exactamente. La idea es que nosotros, en primera instancia, que en la clase de hoy día, aprendamos a sacar el estado de oxidación de los elementos que participan en una reacción química, de primero elementos de manera individual. La próxima semana, yo ahora les voy a presentar a ustedes una reacción, y de esa reacción vamos a ir sacando los estados de oxidación para saber quién se oxida y quién se reduce. ¿Ya? Entonces, la primera parte hoy día, la primera pega que tienen que hacer ustedes en esta guía es sacar estos estados de oxidación. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo cachamos cuando hay hidruro o esas cosas? Cuando tienen que tomar otro valor. Ya, principalmente en los hidruros metálicos, el hidrógeno de por sí está al final y está acompañado de un metal. Si tú lo ves en la guía, así aparece. Y en el peróxido, por ejemplo, el oxígeno siempre tiene un 2 abajo, ¿ya? Miren, chiquillos, lo más probable es que vamos a tener que iniciar otro Zoom, ¿les parece? Para hacer la finalización de la clase y no hayan dudas, ¿vale? No me gusta en realidad hacer esto, pero para que no hayan dudas, vamos a hacer el último Zoom, ¿vale?